Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el ciclo Hablemos del Silencio. Pero te lo pone bien. Teníamos hoy la última intervención, que era un coloquio con los familiares de las víctimas. Hemos realizado anteriormente la primera que hicimos sobre las fosas del franquismo en Jerez, otra mesa redonda sobre la memoria antifranquista en Jerez. También hicimos lo de Gaditanas en la Memoria, que también pudimos tener una exposición, y hoy nos toca las familiares de las víctimas, la mesa redonda con los familiares, que nos contarán su pequeña historia familiar. Y además, como ya os lo ha comentado Manolo, que el día 26 proyectaremos el documental María, una niña de la guerra, que es un documental sobre Jerez, sobre lo que se vivió en Jerez. Ese será para el próximo día 26. Entonces, dentro del ciclo de Hablemos del Silencio, quiero hacer una pequeña referencia en el porqué, ¿no? Recuperar la memoria, recuperar a los seres queridos. Este es el objetivo y no la revancha, lo que mueve a tantos familiares de personas que fueron fusiladas, represaliadas durante el golpe de Estado y la dictadura, sometidos al más absoluto de los silencios, que en el mejor de los casos se hablaba de puertas para adentro, siempre en voz baja, para no llegar a oídos de los vecinos. Familiares que nunca contaron nada, y las noticias llegaron a través de vecinos, amigos o estudiosos de la memoria histórica. Rehabilitar la memoria diluida por el tiempo. Después de 80 años, los nietos de las víctimas expresarán sus testimonios de las experiencias vividas, el dolor, sufrimiento y tristeza de sus padres por no poder reivindicar verdad, justicia y reparación de aquellos crímenes cometidos por el odio hacia aquellos que pensaban una España diferente. La necesidad del reconocimiento de esos recuerdos, tanto de los familiares como de la sociedad, para poder pasar páginas y no arrancarla de nuestra historia. Restituir la memoria de todos aquellos que fueron silenciados con la aplicación de una justicia del terror y recuperar una verdadera memoria democrática. Una memoria democrática que actualmente la tenemos un poco en peligro. Como ya sabéis, en las últimas elecciones salió la extrema derecha y bueno, uno de sus objetivos es eliminar el tema de la memoria histórica. Os voy a presentar a los distintos ponentes. Allí a mi derecha a fondo es Rosa Pérez Gil. Ella vive aquí en Jerez, es nieta de María Silva, la libertaria, y de Miguel Pérez Cordón. Si recordáis, ella es descendiente de Saideo, de aquellos sucesos de Casavieja. Entonces ellos no solo vivieron la represión como que se la tenían jurada, sino por aquellos acontecimientos de Casavieja en 1933, en plena república, que digamos que esa represión le siguió durante toda su vida, ¿no? Hasta el fusilamiento de su abuela, y su padre siempre estuvo buscando la fosa de su madre donde estaba enterrada, pero se fue y nunca lo encontró. Entonces, pues tenemos aquí un representante con una trayectoria bastante comprometida dentro de lo que es el movimiento obrero. Luego tenemos también a José Sánchez Rojas, que es nieto de José Rojas. El apuntador. No, es que la apellido José Rojas Franco. Por esto se ha quedado callado. Su abuelo también fue reprimido durante la guerra, también desapareció, fusilado, nunca encontraron su fosa, y fue un hombre que perteneció al sindicato de carpinteros de la CNT
no tuvo una relevancia, digamos, sindical fuerte, pero fue secretario. A mí me contaba su tía que era secretario del sindicato de carpinteros porque le tocaba por turno, o sea que no tuvo, digamos, una representación y una militancia fuerte dentro del movimiento obrero, pero también le llegó la represión. A continuación tenemos a Mamen Sánchez, que creo que muchísimos jerezanos no conocemos la verdadera historia de su familia, porque fue una familia bastante reprimida, donde asesinaron a 5 hermanos, que fueron directamente por toda la familia. Y a continuación tenemos a Paco Oliva, es nieto de Sebastián Oliva. Sebastián Oliva fue un militante muy importante dentro de la organización sindical CNT, fue director del diario La Voz del Campesino y tuvo pues bastante influencia dentro de lo que fue la organización confederal. Bueno, pues esa es la presentación y podemos empezar, que no teníamos ningún orden de intervención, ningún privilegio para nadie, pero bueno, si queremos podemos empezar por Rosa, que está allá a la derecha, y vamos terminando con Paco. O si alguien quiere intervenir en primer lugar, que lo diga. Venga, pues Rosa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y me alegra enormemente de que en los tiempos que estamos ahora mismo y con el movimiento sociopolítico que tenemos, que haya personas que todavía quieran escuchar la verdad de lo que pasó, lo que tanto intentaron y tanto han estado pendientes de que se olvidara. Bueno, yo no sé por dónde empezar, porque la historia de qué tiempo tenemos, Manolo, porque yo como me enrolle no veas. No más de 15 minutos. Vale. Bueno, empezar porque lo primero que a mí me llama mucho la atención es el silencio en la familia. Entonces, como en una familia que ha pasado tanto, lo primero es que está todo silenciado, no pasa nada. Yo me entero yo conozco a mi familia cuando tengo 13 años, fue a través de un profesor de la EGB, y no sé cómo salió el tema que le dije, no, yo es que tengo 6 dedos y me he operado uno. Y dice, ¿tú sabes de qué familia eres? Y yo le dije, pues de mi padre Juan y mi madre Francisca. Y dice, no, tú vienes de Casas Viejas. Y yo, Casas Viejas, ¿eso qué será? En fin, cuando yo llego a la casa, le pregunto a mi madre, cállate, no digas esto, y un miedo, y yo decía, ¿qué está pasando? Entonces, no, ellos murieron todos en la guerra. Y claro, lo primero que tú piensas, si muere uno en la guerra, pues porque son malos, eso está clarísimo, eso es lo primero. Entonces ahí te das cuenta hasta dónde llega el desconocimiento y el silencio en la familia. Yo creo que fue por protección, proteger a todas. Yo soy la mayor de 3 hermanas, y desde pequeña pues la más reivindicadora, la preguntona, la que no te calla, y tú no sabes de dónde sale eso, cuando tú ves que está todo en la memoria celular y esos son los genes, está clarísimo, lo vas viendo con el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que empieza a indagar. A mi padre no se le puede preguntar, pero ya claro, ya vas cumpliendo años, no había internet en aquel tiempo, los libros también estaban contados en el sentido que no había ese tipo de libros. Entonces pues empieza ya a recopilar datos y claro, ya con una edad cuando ya me entero de toda la historia. Yo me entero que a la abuela María, eso la apodaba la libertaria, y cuentan los sucesos de Casas Viejas. Entonces la familia nuestra, digamos que hay como tres momentos, y ahí es donde yo veo que se habla de colores. Y yo creo que en todo tiempo y en todo gobierno hemos sufrido. La familia nuestra ha habido un acontecimiento en cada gobierno, porque los sucesos de Casas Viejas pasan en enero del 33 y eso fue con la República.
Después el golpe de Estado, con lo que fue la guerra civil y todo, pues ahí matan a mi abuela María y el abuelo Miguel, pues 15 días antes de terminar la guerra. Y luego pues se queda mi padre con 13 meses, por lo cual vive la posguerra y vive toda esa dictadura. Y luego en tiempos de democracia, yo siempre lo digo, que al cabo de los años, estoy hablando, mi padre hace 6 años que falleció, pues a lo mejor era 10 años, un amigo suyo, guardia civil, muy amigo, después de estar este hombre jubilado, le dijo: Juan, en tiempo, vamos, en democracia eso, aquí en el pueblo siempre has estado vigilado, entonces te da tristeza porque tú dices, en todo tipo de gobierno hemos estado al ojo de Mirana. Entonces todo empieza eso con los sucesos de Casavieja, como ya sabéis, ¿no? Lo que pasó, y fueron muchos los que aniquilaron. Primero mi tatarabuelo, fue 6 dedos, y junto en las chozas está con toda la familia y ellos mueren, vamos, los queman, ahí queman las chozas y los queman vivos. Entonces se escapa de las chozas mi abuela María, que tiene 17 años, y un primo con 8. Se escapa por una ventana y los guardias de asalto no paran con las metralletas. Si te pones a mirar lo que era la aldea en el año 33, pues tú te das cuenta el despliegue militar que hubo, eso fue desproporcionado por completo. Y yo creo que fue un castigo ejemplar para meter el miedo, y yo creo que al día en tiempos de ahora, así, ahora mismo, es cuando Casavieja empieza a tener visibilidad, o que la gente empieza a hablar sin tener miedo, digamos, porque yo creo que se quedó tan estigmatizado el pueblo que no tuvo nadie valor de hablar de nada. Y creo, y tengo que hacer mención, que habrá muchos historiadores que hayan hecho muchas cosas por Casavieja, pero yo pienso que le debemos mucho a Salustiano Gutiérrez Molina, Gutiérrez Baena, perdona, porque Salustiano es un profesor de allí de secundaria, que vino hace muchos años a Casavieja y ha sido el que le ha dado luz al pueblo, recopilando datos y sacando toda la verdad. Bueno, pues retomando lo de la noche de los sucesos, cuando pasa y los quema, la abuela salta por la ventana con ese primo de 8 años y dispara. Entonces disparan a una burra y esa burra cae encima de ella y las tunas. Entonces ella lo relata como está llena de los pinchos esos de las tunas y la burra muerta encima. Entonces espera, y cuando ya va amaneciendo, pues como que ella sale corriendo y llega a su casa. Y ella le cuenta a su madre y a su padre, le cuenta lo que ha pasado en las chozas. El padre está enfermo con gripe, está en la cama. Entonces la madre pues le dice que se vaya al monte. Yo cada vez que voy a Casavieja, eso, el 11, el 12 de enero, y tuve el frío que hace allí, y ese frío tú dices, lo primero que se me viene a la cabeza es qué ropa tendría para tú salir al monte con ese miedo en el cuerpo. Unos chiquillos, yo qué sé, eso tiene que ser espeluznante, no te puedes poner en el lugar. Y se va, claro, estuvo toda la noche ya hasta por la mañana, pero por la mañana pues la cogieron. La meten en la cárcel en Medina y entonces ya ahí empieza otra historia. Ahí ya aparece mi abuelo, Miguel Pérez Cordón, militante de CNT. Él estaba en un congreso en Sevilla y se entera de lo que ha pasado en Casavieja. Entonces Miguel es de Paterna, entonces llega a Paterna a pedir una colecta para llevarle ese dinero a los huérfanos de Casavieja. Llega y tal como llega y lo ven pues piensan que es otro de los que están metidos en todo lado. Entonces lo meten también en la cárcel de Medina. Allí conoce a mi abuela y como hicieron la canción de los carnavales el año pasado allí en Casavieja, allí salió la chispita de amor y allí se conocieron. Entonces María, porque lo relata él, tiene escrito y lo relata, como él la conoce allí, empiezan a hablar y María pues no se fía. Bueno, además estaría en estado de shock después de haber visto. Y sí es muy curioso cuando le relata, eso está escrito en el libro de José Luis Gutiérrez Molina, que escribe la biografía de mi abuelo, y el libro es Del crimen a la esperanza. Entonces mi abuela María le describe todo lo que ha pasado y le dice: Miguel, qué duro es ver los restos de tus seres queridos después de quemado, comido por los perros. Esas palabras que desgarran el dolor y lo que pasaría allí.
Entonces, después de mucho, pues ellos hablan y Miguel pues queda libre. Y al quedar libre, pues el primero que en uno de los boletines de la CNT relata lo que ha pasado en Casavieja. Se lo achacaban a J. Sender, pero fue él el primero en la CNT donde hace público los sucesos de Casavieja. A partir de ahí, María, bueno, el castigo luego fue más ejemplar, porque después de quemarlo y pasa eso ya, cuando amanece el día, aleatoriamente van por el pueblo, van sacando hombres y junto a los restos quemados de la choza los fusilan. Entonces no hay bastante con los que han quemado vivos que encima el fusilamiento. Ahí está el padre de María, mi bisabuelo, ¿vale? Hermano y en total pues 23 personas. Entonces a raíz de eso ya María se queda en Cádiz, la trasladan al penal de Cádiz y Miguel pues queda en libertad. A partir de ahí Miguel pues tiene contacto con la familia, empieza a ayudaros a uno y a otro, porque dos hermanas, la madre, mi bisabuela, la madre de María y una tía estaban casadas con dos hermanos, por lo cual se quedan las dos viudas con un montón de niños y es esa foto famosa que hay por ahí, que se ven todas esas mujeres de negro y una niñita de meses que vive aún en Jerez, la que está vestidita de blanco con un mantoncito, vive aún aquí en Jerez. Entonces a partir de ahí ya en Cádiz, pues ellos empiezan a tener relación y ahí ya la sacan y la CNT le hacen una colecta para poder alquilar un piso, una casita en Cádiz, en la calle Isabel la Católica, cerca de la Plaza Mina. Entonces ahí se trasladan las dos viudas con todos esos niños. Me imagino lo que sería estar en el campo y salir allí a la capital y verle el mar, que eso me impresiona mucho porque aquella calle da todo al mar, impresiona mucho verlo. Entonces allí estuvieron un tiempo y la hermana segunda de María, que es Catalina, que ella luego al final se tiene que ir al exilio, Catalina pues empieza a aprender el oficio de peluquera, ella tiene 14 años y Miguel luego, pues bueno, pues ya Miguel mi abuelo se junta con María y ellos se van a Madrid. Viendo ya llega un momento que no pueden estar más tiempo en Cádiz y Miguel le hace todo para que se vaya a Paterna y se van las dos hermanas con todos esos niños a Paterna, ¿vale? A partir de ahí pues la cosa pues va empeorando, los momentos cada vez son más críticos. Miguel y María, mis abuelos, están en Madrid, allí ella habla y tienen amistades con Federica Moseni, con Federico Urales. Allí mi abuelo escribe la novela Ideal, esa novela por cosas, no sé, que creo que nada es casual, todo está conectado después de cerca de 80 años, de forma muy muy casual. Esa novela llega a mis manos, eso es impresionante leerlo después de 80 años y ver tú lo que está escrito por él. Que Gutiérrez Molina, voy a saltar porque se me vienen cosas, no sé si seguís bien la línea. ¿Vamos bien? Venga, pues ya, bueno. Bueno, pues a lo que me vengo a referir, que eso, a ella la asesinan cuando salta el golpe de Estado, la cogen, unos hablan que estaba embarazada de poco tiempo, pero mi padre tenía 13 meses y entra en la cárcel de Paterna con ella, porque la amamantaba. Después de estar allí en la cárcel, ella desaparece, hay un mes que no se sabe dónde está y la fusilan. No se sabe en qué sitio está, en una cuneta, se parece entre Medina, la laguna de Medina y Las Angas. Lo cierto es que la hoja de registro del libro no está, ella no aparece como fusilada, está arrancada, entonces como si estuviera desaparecida. Ella no se le ve. Mi padre tampoco se llamaba Juan, se llamaba Sidonio, y cuando fusilan a la madre, que a él lo iban a fusilar también, él iba a morir, pero al final alguien intercedió y lo dejaron libre. Tuvieron que cambiarle el nombre, tuvieron que bautizarlo deprisa y corriendo y ponerle Juan. Su nombre era Sidonio, se ve en la partida de nacimiento, también tachado. Miguel huye y sobrevive toda la guerra. Él era redactor del periódico Tierra y Libertad y murió por 15 días antes de terminar la guerra.
Mi padre, pues ya ve cómo sobrevivió. Lo crió su tía, la hermana de Miguel, con 21 años también, se queda con ese niño. Y los padres, pues después de 5 años en Paterna, cuando mi padre tiene 5 años, y le dieron un empujón y pasó un coche, el único coche que había en Paterna, pasó por encima de él, se fueron al campo porque vieron que, vamos, además, todavía Luis Vega, que vive en Paterna, recuerda aquellas palabras: vamos a terminar con toda la estirpe. Entonces intentaron por todos los medios determinar, aniquilar con toda la familia. Entonces, pues nada, mi padre se cría en el campo, entre gente mayores. Él comentaba que siempre estaban, porque él preguntaba: ¿por qué estáis así cuando era más mayor? Porque pensaba que estaban resfriados, y lo que estaban era todo el día llorando, pero lo achacaban a los resfriados. Entonces, pues, una vida pues muy triste. Ese niño se crió solo con su tía. Al cabo de los años se entera que su padre y su madre no van a volver más. Después, por poner otro dato así, cuando se fue a hacer la mili, él nació con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Los de las manos hubo el practicante de ahí del pueblo, le dijo: opératelo porque te van a dar palos en la mili de tus colores. Entonces, ya mayor, antes de entrar, le quitaron los dedos de la mano. Y ya lo último, por resumir toda la vida, ya la historia se supo, gracias al movimiento memorialista, pues ya nos vamos uniendo, y como yo digo, a ellos los asesinaron y los aniquilaron. Después, esa fue la primera generación. La segunda fue presa del miedo y del dolor. Y la tercera son los nietos que, sin conocerse, se van uniendo unos a otros para darle visibilidad a todos ellos, que la verdad se sepa y se conozca. Y yo, lo más triste ya, lo último que voy a comentar: mi padre ya pues tuvo una enfermedad, estuvo 1 año y medio muy mal y estaba cansado. Entonces hablábamos mucho. Yo conocí a mi padre en la enfermedad, conocí esa parte que a lo mejor siempre estuvo protegida, o no sé, lo conocí en la enfermedad. Y un día, de esas cosas que yo digo, que yo, no sé, veo mucho casualidades o presentimientos, o llámale, no sé lo que le llaman. Estaba él durmiendo y yo estaba en el salón y tenía allí la cartera, y no sé por qué me dio por mirarla, y vi el carnet y digo: hay que ver lo que era mi padre y lo que, porque una persona altísima, era como su madre, era alto y corpulento, y estaba delgadito, y digo: hay que ver lo que era, y no sé por qué me dio por sacar el carnet de la cartera y le doy la muerte. Y cuando yo vi lo que vi, yo no sé lo que me entró. Lo voy a decir aquí. Yo, lo único que se me escapó es mancha de cabrones, es lo único que se me escapó. Le habían cambiado la fecha de nacimiento en el último carnet que le hicieron ya de por vida. Por lo cual, como él nunca tuvo problema con el carnet, pues tampoco reparó en eso. ¿Qué fecha le pusieron de nacimiento? Él nació el 5 de junio del 35 y le pusieron de fecha de nacimiento 18 de julio del 35. Eso no fue un dato aleatorio. En el 36 fue el alzamiento, pero claro, ya el año no lo iban a modificar, pero la fecha del mes y el día Entonces yo en aquel momento se lo dije a él y él me dijo: Rosa, estoy muy cansado, yo ya no puedo más. Yo dije: no, esto no se puede quedar así, esto hay que arreglarlo. Entonces lo moví todo. Me decía la policía que lo tenía que llevar a la policía porque hay que hacer un reconocimiento. Le dije: un enfermo terminal. Se portaron muy bien, pero lo tuve que llevar a comisaría porque tardaban más de 3 meses en llegar la policía esta móvil que hay en la unidad a la casa, y murió con su carnet en condición. Cuando le cambiaron la fecha, el chaval que estaba allí, el policía, que estaba, una persona joven de Madrid, pues él no sabía nada de la guerra civil, porque además estuve hablando con él y no tenía ni idea. Pero cuando él vio la partida de nacimiento, él vio que el nombre, pues no es normal que una partida de nacimiento esté retocada. Dijo: ¿usted quiere recuperar también el nombre? Y él dijo: es que no podía, es que no se podía ni mantener en pie. Dijo: yo ya estoy cansado, no puedo más. Quiere decir que hasta el último momento hemos tenido que sufrir eso. Entonces, a mí que no me vengan ahora con concordia, porque si hay alguien que dio ejemplo de no tener ganas ni de venganza ni de odio, ese fue mi padre, que vivió con los verdugos en el pueblo, sabiendo quién era, y tuvo concordia con todo el mundo, sabiendo lo que sabía, y no nos inculcó nunca el odio a nosotros. Entonces, que no me vengan con concordia, que ya está bien, que se sepa la verdad, que recuperemos los que podamos recuperar y que se dignifique. Nada más. Muchas gracias, Rosa.
Bueno, a mí me conoce casi todo el mundo porque, entre otras cosas, tengo aquí casi toda la familia hoy. Pero lo que ocurre es que como yo desde que estoy en Jerez, solo desde que estoy jubilado hace varios años, pues entonces vengo en nombre de mi abuelo, José Rojas Franco, por una sencilla razón, porque soy el nieto mayor, entonces no es por otra cosa. Simplemente mi abuelo, yo he estado buscando y he encontrado en el censo, en el archivo municipal, he estado buceando por los censos y entonces en el año 35 pues figuraba en la calle Valderrama número 10, figuraba mi abuelo y mi abuela, mi abuelo José Rojas Franco, el segundo apellido es sintomático, ¿no? Franco. Y mi abuela, María Silva, entonces tenían 3 hijas, las 3 hijas, que la mayor era María, que casualmente es la madre de mi primo Paco, yo soy el nieto mayor y él el nieto segundo de mi abuelo materno, en este caso. Entonces, lo que es importante es que yo, que ya tengo más de 68 años, pues hasta hace 3 prácticamente no me he enterado de nada, que es lo que me indigna de todo esto. Yo lo he comentado ya con con mis primos, con mi familia, y es que en mi casa imperaba la ley del terror, es decir, mi madre, hija de mi abuelo, evidentemente, tenía 12 años cuando vio desaparecer a su abuelo de la calle Valderrama y yo recuerdo, porque claro, al ser el mayor de 5 hermanos, porque nosotros somos 13 nietos, somos la hija mayor de mi abuelo, María, que tiene 6, mi madre, que era la segunda, 5, y mi tía Anita, la más pequeña, que tenía 7 años cuando se llevaron a mi abuelo, pues que tiene 2 hijos, o sea, somos 13 nietos y yo soy el mayor. Bueno, pues casualmente, cuando yo volví de Madrid ya jubilado hace 3 años aproximadamente, pues mi tía Anita, que es la más pequeña de las 3 hijas de mi abuelo, pues antes de morir estuvo bastante enferma, se había caído y fui a verla. Entonces estábamos los dos solos y empezó a contarme toda la historia del abuelo y me dice: mira, yo quiero que, como no hay nada escrito sobre esto, sino que tú eres el nieto mayor, quiero que tú seas un poco depositario y que sigas la historia que yo te voy a contar, que evidentemente yo cada vez que intuía algo y preguntaba en casa, no cuando era mayor, sino cuando tenía 15, 16, 17 años, en mi casa no se podía hablar, porque mi madre decía que de esas cosas no se podía hablar. Bueno, ¿y el abuelo qué? ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde? Pues no, pues nadie sabía dónde estaba el abuelo. Y es que evidentemente lo que imperaba era el terror y no se podía hablar. Por lo tanto, yo en la más absoluta ignorancia he pasado prácticamente toda mi vida. Entonces, cuando llego a Jerez jubilado, que es cuando uno ya termina con la vorágine del trabajo, y es cuando empieza un poco y más cuando ya voy a ver a mi tía y me hace un mes antes de morir, porque ella murió creo que fue el 25 de noviembre del 2016, cuando murió ella. Entonces, bueno, pues estoy hablando de septiembre, 2 meses antes, septiembre del 2016, cuando yo voy a verla a su casa, y estando ella sola, como me cuenta esto, yo me quedé, digo, bueno, y como mamá nunca, mi madre, que era su hermana evidentemente, nunca dice: no, hijo, porque es que, mira, yo te voy a contar. El secreto fue absoluto entre la abuela, porque nos quedamos la abuela y 3 niñas, porque la mayor tenía 17 años, mi tía María, mi madre tenía 12
y mi tía, la más pequeña, tenía 7 años según el censo, bueno, o casi 8, bien. Bueno, el caso es que lo que ocurre es que, claro, yo me quedé un poco sorprendido porque no me esperaba aquello, y entonces ella me estuvo contando que incluso había ido tiempo antes, habían ido a hacerle una entrevista porque había personas que estaban interesándose con esto. Hoy me ha comentado Manuel Guerrero que fue uno de los que estuvo con mi tía. Sí. Y entonces, bueno, pues me hizo partícipe de todo eso, con la gran pena, evidentemente, de que era la última que quedaba. 2 meses antes de fallecer, mi madre ya había muerto, mi otra tía también. Entonces era la única que quedaba testigo directo de lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue pues lo que ocurrió en tantos sitios, que un buen día, 1 de septiembre del año 36, pues fueron por mi abuelo a su casa y ya nunca más volvió. Lo metieron en la cárcel en principio, parece ser que estaba en la cárcel que había ahí en la plaza de Belén. Entonces mi abuela, cuando se enteró, pues fue a verlo por la cosa de que a ver dónde estaba. Efectivamente, sé que pudo, según me contó mi tía, que pudo hablar con él, y parece ser que a él fueron porque tenía bastante amistad, y además incluso he recuperado algunas fotografías que las he hecho circular en donde está en las famosas colonias que había en la playa de la Puntilla, y estaba con un íntimo amigo suyo que parece ser concejal del ayuntamiento. Entonces, bueno, debido a esa amistad parece ser que fue por lo que fueron a por él, porque claro, era amigo de un concejal, y como fueron a por todos los políticos, pues lógicamente a él pues fueron a por él. Entonces, pues mi abuela, parece ser que cuando mi abuela intercedió por él a su amigo el concejal, según decía mi tía, fue a interesarse por él, pero creo que fue lo peor que pudo hacer, porque a partir de entonces es cuando ya desapareció definitivamente. Es decir, el concejal, cuando mi abuela ya fue de nuevo a varios días a la cárcel a preguntar por él, y le dijeron que ya no estaba, que lo habían trasladado, entonces fue a ver al concejal, y el concejal le dijo: lo peor que hemos podido hacer es precisamente habernos interesado por él, porque parece ser que eso ha sido lo que definitivamente ha acabado con él. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurrió. Lo que sí parece ser que fue fusilado en las inmediaciones de la Plaza de Toros, y que fue llevado a una fosa común. Yo tengo mucha documentación, porque a partir de entonces, pues, y ya estando aquí en Jerez, jubilado y con mucho tiempo por delante, pues me he empezado a buscar documentación en el archivo municipal. Entonces he estado viendo los censos. Efectivamente, el censo al 31 de diciembre del 1935 figuraba en la calle Valderrama número 10 el matrimonio formado por mi abuelo y mi abuela y las 3 hijas, y sin embargo en el censo del 31 de diciembre de 1940, porque parece ser que los censos se hacían cada 5 años en aquella época, pues ya no figura nada más que mi abuela como viuda. Además pone viuda, en el otro pone casado a los dos, evidentemente, y sin embargo pone viuda. Pero es que da la casualidad que entre el 35 y el 40, poniendo viuda a mi abuela, no aparece en ningún sitio constancia, no hay constancia en ningún sitio de lo que ocurrió con mi abuelo, ni de dónde, si fue muerto, si no. Entonces mi tía en su momento me dijo que a la abuela le habían hecho firmar, que es por lo que es imposible de buscar documentación, que la partida de defunción le habían hecho firmar que había muerto de muerte natural, para que no hubiera jamás una, digamos,
una reclamación, efectivamente, yo voy ahora a reclamar algo correspondiente a mi abuelo y dice, oiga, es que su abuelo murió de un ataque al corazón, ¿qué es lo que usted quiere reclamar? Digo, yo no quiero reclamar nada más que yo, el cuerpo de mi abuelo no sé dónde está. Ah, pues usted, pues no lo sé. Entonces, claro, paradójicamente, a mi abuela parece ser, lo que pasa es que las niñas, pues claro, eran pequeñas y en aquel momento no se enteraban de nada, pero parece ser que lo que ocurrió fue que a mi abuela la extorsionaron, le dijeron que si no firmaba esa partida de defunción, pues se tenía que ir prácticamente, puesto que no iba a trabajar en ningún sitio y se tendría que ir de Jerez, incluso de España. Entonces, claro, ella, con lo que tenía encima y para colmo con 3 hijas pequeñas, pues firmó lo que le pusieron por delante. Evidentemente, yo me pongo en la piel de ella y otra cosa no se puede hacer, porque claro, si te quedas viuda en aquel momento totalmente desamparada, sin saber qué ha sido de tu marido y con 3 hijas, pues ¿qué es lo que va a firmar? Lo que te pongan, evidentemente. Bien, bueno, pues esa es un poco la historia de mi abuelo, y que la única constancia que hay de que fue fusilado fue porque apareció en una libreta que es donde un carpintero parece ser que iba poniendo los nombres de los que iban fusilando, de los que iban desapareciendo, y entonces esa libreta, de la cual yo tengo fotocopia, evidentemente, entre la documentación que tengo, pues mi abuelo figura con su nombre, figura con nombre y primer apellido, José Rojas Carpintero. y Carpintero. Entonces José Rojas y Carpintero en aquel momento, pues parece ser que no había otro, evidentemente, ¿no? En fin, bueno, pues esa es un poco la historia. No quiero alargarlo más porque en síntesis, ahora mi primo, que tiene su abuelo materno y paterno, pues ya contará algo más. Pues muy bien. Gracias. Pero No, tengo poco que hablar. bueno, estaba intentando, pero así. El protagonismo es vuestro, ¿no? Vale, no, como solías introducir. Estaba intentando que me mandaran un documento para leerlo en primicia, pero bueno, no lo pillo que me lo mande. Ya lo desisto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo sí me gustaría comentar que en estos momentos lo que no podemos olvidar, y tenemos que recuperar la memoria, es verdad que hay quienes no quieren que esto se conozca. Yo estoy encantada de estar aquí con tanta gente, pero también tenemos un deber y una obligación de contar esto a la gente joven, porque no tienen ni idea, no tienen ni idea por qué momentos pasó este país, por qué familia, la situación de muchas familias, y sobre todo a mí lo que siempre me da mucho más pena es tanta gente tan válida, porque cuando empiezas a bucear en la historia de unos y de otros, tanta gente tan válida que esta ciudad perdió el potencial, la creatividad, las ideas de tanta gente que murieron tan joven, que no pudieron ni siquiera aportar mucho más, ¿no?, de lo que podían haber aportado a la vida, y eso no se puede olvidar nunca, y por tanto tenemos el deber de involucrar a toda la gente joven que ha desconocido eso. Una obligación, debe ser una asignatura en las familias, como una asignatura que no fue en ninguna de nuestras familias, y que al final tuvimos todos que empezar a descubrirla, ¿no? ¿Cuándo la descubro yo? Bueno, pues un poquito lo descubro. Mi abuelo estaba bien de salud, era mayor, pero estaba bien de salud, y el día del golpe de estado de Tejero, pues le dio un shock y perdió la memoria. Un mes más tarde murió. El médico no sabía decir qué tenía, no tenía nada, pero le dio un shock. Sí. Entonces, como se le fue la memoria, pues empezó a contar cosas. Empezó a contar de sus hermanas, fundamentalmente de sus hermanas. Revivía momentos,
porque era estar despierto y tener como si fueran pesadillas, pero despierto, que había que cogerlo porque venían a por su hermana, le cortaban las trenzas, es decir, no tenía una enfermedad, pero vivió una agonía, porque se fue a esa época y lo vivía. Entonces ahí empezamos a preguntarnos, no sé, yo tenía 10 años, 11 años, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Las hermanas del abuelo, si el abuelo no tenía hermanas y no tenía hermanos, y bueno, y ahí empezamos a descubrir que sí tenía y que sí tuvo. Entonces eso se quedaba ahí, preguntamos, pero tampoco contaban. Y bueno, ni mi madre, que no había nacido en aquella época, ni mis tías tenían mucha recuerdo, ni le habían contado nada. Por cierto, que el mismo día, el único tío que puede haber vivido aquella época, ese día también, en el golpe de estado, le da un infarto y se va al hospital. Es decir, que esto estaba como bien metido. Y ese tío no hablaba tampoco, ni habló hasta que murió, pues no. Sí, el abuelo tenía hermanos, pero murieron. Y tampoco tenemos tanta familia como vosotros, porque resulta que esta familia es que vino de Valladolid. Por tanto, si tienen hermanos, primos, sus padres, pues no estaban aquí, no estaban arraigados aquí. Por tanto, cuando matan a los 5 hermanos, pues se queda solo mi abuelo, que se salva porque es hermanastro, es hijo del mismo padre, pero no de la misma madre, porque también fueron a buscarlo, pero no le coincidían los apellidos, y ahí termina. Mi abuelo, pues muy bien, muy seguidor de la política, el que me hace ver desde pequeña, leer los periódicos, estar en debate, pero de esa época no se cuenta absolutamente nada. Y es mucho más tarde ya, cuando una vez yo me conocí con mi trayectoria en asociaciones de mujeres, todo tipo de cosas, y me encuentro con una chica una vez y dice, es que eres como tu tía. ¿Como tu qué tía? Y me dice Abelina. Y yo, ¿quién es Abelina? Dice, no tenía ni idea. Y entonces empieza a contarme que Abelina, pues bueno, es una de las hermanas de mi abuelo, pues funda una asociación de mujeres, aquí en Jerez, junto con otras compañeras en la calle de Justicia, en la Asociación de Mujeres Libres. Bueno, y a partir de ahí pues empiezo a investigar con el objetivo de escribir, pero bueno, a los 2 años me voy al Congreso de los Diputados y no he tenido tiempo, y mi asignatura pendiente, y de verdad que cuando deje la política, al primer día, al siguiente día, hay cosas en casa recopiladas para poder ordenar todas estas cosas, porque bueno, es un verdadero culebrón, y yo no voy a hacer que pasen por la vida y que se olvide de esto, así que tengo el deber y la responsabilidad de volver a dejarlo. Porque yo voy a decir una cosa, yo coincido contigo que la concordia, pues fíjate, más en silencio que vivieron, y concordia pues no se puede tener, pero esta ley no la van a derogar, porque el Partido Popular no trabaja así. Ellos lo que hacen es que la van matando poco a poco, y nos van anestesiando y no nos damos cuenta, y de momento ha desaparecido todo, habrá desaparecido todas las ayudas que hay a estos colectivos, y se irán como difundiendo las ideas, y nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de que esto no se olvide. Hacen eso normalmente con todas las leyes que no la interesan, la dejan morir, no la presupuestan y le ponen todos los parabienes. Ahora eso sí, han salido a decir que es que la mejor es la hora esta porque va a ser más amplia y de más concordia. Bueno, que de lo que tengo, porque digo, es mi compromiso, estamos intentando investigar, mañana de hecho he quedado en Trebujena para poder conocer un poquito más, pero el hecho de la idea, bueno, es una familia, no sé, muy activa en la vida sindical, de asociaciones de mujeres, vienen de fuera y por tanto con una mentalidad muy diferente a las de aquí. Las mujeres nada de quedarse en casa. Abelina escribe para La Voz del Campesino, y lo que estaba intentando es que me pasaran un artículo que escribió, que cuando yo lo leí le dije, Abelina, es que es normal, en esa época, vamos, te mataron y te remataron, porque es súper lanzada a la hora de escribir las cosas, una tía muy valiente, muy comprometida, dicen que muy buena mitinera, y ella lo que hacía era asesorar a las mujeres que tenían que estudiar, que no se podían quedar en casa y que tenían que
valerse por sí misma. Y luego tiene dos hermanos que están en la CNT, fundamentalmente en el sector de la vid. Y bueno, empiezan ahí uno por uno. Yo creo que Carmen, la pequeña, es la que menos está. Yo creo que Carmen, cuando la asesinan, tiene unos 15 años. Creo que es la que menos metida está en esto, pero bueno, tenía que ir toda la familia por delante. Abelina tiene una historia muy bonita, que todavía, bueno, bonita. Tiene una historia un poco de amor y odio, y bueno, por amor, dicen uno que por amor, igual que ahora matan a las mujeres con violencia de género, uno por amor chivateó todo lo que, por un rechazo hacia una persona, hacia un hombre, pues bueno, fue la que cuando ella se esconde dice perfectamente dónde está y van a por ella y no le da tiempo a salir, está saliendo con las maletas cuando vienen a cogerla, cuando está en un campo de la zona de Torrox. Y luego hay una historia que yo pude conocer, ya era yo diputada y un señor me hizo, un señor muy mayor, llegarme una documentación, está escrito en una forma complicada, pero relata perfectamente, que es el testimonio más vivo y más eso que tengo, los últimos días de Julio, de Siquio y de un señor más que parece ser, como digo que esto es un culebrón, que es el cuñado de la hermanastra de Trebujena. Entonces aquí hay una vinculación Jerez-Trebujena a través de esta familia. Por cierto, que Carmen, hace una semana, descubrimos que fue novia de uno de los jerezanos que murió en un campo de concentración. Por esto de los campos de concentración peor que hubo. Se escapó, pero lo pillaron en Francia y luego lo mandaron a los campos de concentración nazis. Son una revelación de hace muy poquito. La historia de Julio y de Siquio, bueno, ellos huyen junto con esta tercera persona, que parece ser que es un cuñado, y se esconden por todo lo que son las viñas de la zona del Calvario, de las Tablas, de todo ese tipo de zonas. El señor que deja ese testimonio tan bonito, de ese relato, pues se lo encuentran y pues, le explican cuál es su situación, que están huidos. Y es el señor que todos los días intenta llevarle comida. A pesar del riesgo, es el hijo de un capataz, a pesar del riesgo de que a él lo cogieron. Y va descubriendo cómo van pasando los días, cómo bueno, de día están recluidos, cómo de noche pues van a por la comida y demás. Y tiene un momento en que, bueno, Julio sí vive un hijo de Julio, pero no conoció al padre porque estaba embarazada la madre cuando murió y tenía una hermana pequeña, Lola, que se llevan 9 meses los hermanos, por tanto Lola era muy de meses cuando Julio tuvo que escapar. Y bueno, él no podía aguantar dejar sin ver a su hija y a su mujer, y tiene una escapada a Jerez. Y es ahí cuando lo persigue la Guardia Civil y encuentran dónde está. Ellos tenían un pacto, que ellos no se iban a dejar matar por la Guardia Civil. A ellos, esta gente, no los iban a matar. Y tenían ensayado de que si llegaba el momento, pues el más valiente, tenía una pistola, el más valiente tenía que matar a su hermano, bueno, a otros dos, que al final fue un hermano, tuvo que matar a su hermano, tuvo que matar a su amigo y él matarse a sí mismo, por tal de que no lo mataran a esta gente. Por tanto, bueno, esa es un poco la síntesis, por no alargarme más de la historia. No tenemos ni idea dónde están, ni idea. Y bueno, reconstruyendo esa memoria en el sentido que estamos intentando pues buscar todos los tipos de datos. Como comprenderéis, Julio todavía no ha nacido y tiene muy poca información, y él solo recuerda a la madre de todos estos tíos míos o tíos abuelos de estar siempre llorando. En la memoria que tiene de su madre, siempre vestida de negro, siempre llorando, y bueno, y que incluso no podían llevarle los niños porque cada vez que veía a los niños la madre como que revivía toda la historia. Pero así fue: 5 hermanos, 3 hermanas y 2 hermanos,
Y mi abuelo, ya digo, se libró por haber sido... Y la pena es esa, ¿no? Muchas veces cuando leo que las amigas de Avelina y todo eso pudieron escapar, bueno, pues ellos no le dieron tiempo a escapar, porque a lo mejor hoy podíamos conocer muchas más cosas de ellos mismos. Por resumir. Bueno, ahora tiene la palabra Paco. Yo. No. Entendido. Ahora, yo lo traigo por escrito, entre otras cosas porque yo no hablo en mi nombre, hablo en nombre de toda la familia, y yo lo que he intentado hacer un pequeño borrador, se lo he pasado a todos para que de alguna manera lo que yo cuente no sea una cosa mía, sino una cosa que esté asumida por todo el mundo. No voy a contar, traía aquí un poco resumida la historia de mi abuelo, pero la conocéis todos. Bicheando el otro día lo encontré en la Real Academia de la Historia. No sé, creo que también tenían ahí un resumen de un poco de su vida. Comentaba un poquito al principio que ha contado, o sea, el que ha comentado antes que mi abuelo, por parte de madre, también lo fusilaron. O sea que el José Luis Rojas Franco era abuelo mío también por parte de mi madre. Y hay un tema ahí que él ha comentado, que el resto de la familia tenemos otra información, que es que mi abuela jamás reconoció que a su padre la habían matado, jamás. La llamaban al ayuntamiento para que firmara y ella jamás reconoció, ¿no? Ella se buscó la vida como pudo, buscándose la vida para ganarse para poder mantener a sus hijas, pero ella se murió sin reconocer que habían matado al marido. Ella decía que sabía... se la habían llevado no sé cuánto, pero que ella no reconocía que la habían fusilado. Aparte que decían mis tías alguna vez cuando hablamos que doña María Moreno tenía un montón de ovarios, y entonces cada vez que le decía el miedo que tenían las hijas era que se la llevaran también, porque cuando salía a la calle veía a alguno de los que ella sabía que se tenía culpa de que lo habían llevado, la lengua por lo visto era viperina y los ponía como los trapos. Entonces no era una persona que asumió nunca el que al marido lo fuera a fusilar. Independientemente de eso, yo voy a contar un poco lo que hemos puesto en común. La primera parte nosotros lo planteamos un poco en el sentido positivo. Me parece que independientemente de la situación que se dio, nuestros padres, a los que estamos implicados, nunca, independientemente del silencio o lo que sea, ellos siempre, y desde que teníamos uso de razón, un poquito más tarde quizás, nunca nos han escondido que mi abuelo existía y lo fusilaron. La otra cuestión es cómo nos contaran la historia o cómo se quedaban callados el por qué funcionó, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia de nuestra familia lo vamos a expresar en el sentimiento y la experiencia que tuvimos. Cada uno ha vivido la experiencia de una forma diferente. Somos hijos de dos hermanos, bueno, tres hermanos y una hermana. Es verdad que el último tuvo muy poca experiencia porque mi tío Eugenio tendría 2 años cuando murió el padre, o sea que prácticamente él no tuvo experiencia ninguna, ¿no? Los demás eran ya más mayores. Entonces sí queremos partir de la experiencia positiva que ha supuesto en nuestras vidas, transmitido por nuestros padres y madres, de la forma de ser, de los valores y de la vida que nuestro abuelo tuvo, de su forma de luchar por las demás personas, de su forma de ver la vida, de ver una vida con un futuro diferente, de su disponibilidad y el de estar siempre dispuesto para las demás personas. Nos transmiten que era una persona abierta al diálogo, con los criterios muy claros, y que era una persona respetada y escuchada incluso por las personas que no eran de su línea política. Eso, que su forma de ser, sus valores, lo supo transmitir a su hijo e hija, y ellos nos lo han transmitido a nosotros. Nos hacen ver que el estar disponible para los demás es una forma de encontrarle sentido a la vida. Mi tía principalmente, que es la que hablaba más por lo menos de ese tema, siempre dice que era un hombre justo, bondadoso, buen padre, cariñoso, y que ellos siempre, tanto mi padre como mi tía, siempre cuando hablaban con nosotros y cuando hablaban ellos, lo que siempre nos transmitieron fue la admiración y el orgullo que tenían de ser sus hijos. Ellos siempre estaban
Vale, pues de esta experiencia un poco, prácticamente hemos tenido, él dice que tenía siempre la casa abierta y eso lo transmitió a los demás, sus hijos siempre tenían la casa abierta. De su experiencia cuando lo fusilaron, pues nos transmiten que cuando el alzamiento nacional, en los días que estuvo escondido, él cuando llega al alzamiento, dicen que tenía algún amigo ahí que era guardia civil, alguna historia de ese, y le chivató que iban por él. Y entonces se fue a una viña. Él se dedicaba a la clase para enseñarle a escribir por las viñas, y entonces, bueno, pues en alguna de esas viñas lo escondieron. El tiempo que estuvo escondido, si nos transmiten mi padre, lo que voy a contar, mi padre jamás no los contó, nos llega por mi tía Maruja que sí, que llegaban continuamente a su casa y intimidaban a los hijos de todas las maneras, ¿no? Nos dicen que al pequeño le ponían una pistola a la cabeza, que a mi padre le hicieron simulacro de fusilamiento para que dijera dónde estaba su padre y no lo dijeron. Bueno, pues por desgracia para el tema, uno de los hijos, pues esa situación por lo visto lo marcó de tal manera que él pensaba que tenía que decirle a su padre qué es lo que estaba pasando, ¿vale? Bueno, pues eso llevó a que lo siguieran y lo detuvieran y de ahí lo fusilaran. Entonces, una vez que se produce la detención y la muerte del padre, pues de alguna manera, y en el sentido un poco planteado antes, ellos planteaban el que de alguna manera había que limpiar la familia completa, ¿no? El padre, un poco una de las anécdotas que contaba él, porque él es verdad que era un tanto así, le gustaba mucho el cachondeo y contaba lo positivo y lo bien. Ellos dicen que se salvaron porque cuando se llevaron al padre y fueron a buscarlo a ellos, lo había escondido una casa de prostituta que había al lado de donde vivían. Entonces tuvieron un tiempo hasta que por lo visto se pasó eso, como todas las cosas en la vida. Las 2 primeras semanas, la tercera semana ya he encontrado otra historia, he encontrado otro y ya se me ha olvidado de buscar a los niños de Sebastián Oliva, ¿no? Y dice ellos, mi padre decía siempre que se salvaron porque esas mujeres lo tuvieron escondido allí durante un tiempo, ¿no? Entonces, eso, anécdota de mi padre en ese sentido, contaba siempre ese tipo. Posteriormente al fusilamiento, nosotros no sabemos porque mi padre nunca contó, nunca transmitía lo malamente que lo pasó, porque mi padre, después que fusilan al padre, lo llaman a fila y se va a defender a los nacionales al frente que habían matado a su padre. Con la advertencia, según decía él, que no se intentara pasar tomando porque no iba a llegar, lo iban a matar antes de que llegara, o sea que tenía que tener cuidado con los de delante y cuidado con los de detrás, ¿no? Vale, todas las personas que estuvieron implicadas en esta experiencia pues quedaron marcadas para toda su vida, o sea, independientemente, pues los hijos y las hijas cada uno lo vivieron de una manera, desde que quien llegaba el aniversario del fusilamiento de su padre se encerraba en la habitación y se quitaba de medio 2 o 3 días, hasta el que no fue capaz toda su vida de asumir lo que pasó, entendiendo que podía tener parte de culpa de por qué fusilaron al padre, y hasta quien creemos que por los mecanismos que tiene la mente, pues en vez de acordarse de los momentos negativos, se acordaba de los momentos positivos que fue mi padre. Entonces, de alguna manera yo creo que la mente humana tiene que tapar lo negativo y quedarse con lo positivo, ¿no? Lo que sí dicen tanto mi tía como la experiencia que nosotros tenemos, cuando los hermanos se veían, hablaban de temas familiares, recordaban al padre, recordaban lo bueno, pero parece que tenían como una especie de pacto de no hablar de lo mal que le habían pasado ni de ese tipo de historia. Hablaban siempre de otra historia, pero no del tema. Eso yo creo que los tenía como no tocar, ¿no? Todo eso se nos ha transmitido a los nietos y a las nietas de 2 formas. Cuando hablaban del abuelo siempre nos transmitían que la vida de su padre estuvo guiado por intentar hacer cambiar la realidad de la vida que vivía, cómo estaba disponible para los compañeros, que iban por su casa, que ayudaba a mucha gente a leer, que iba por las líneas de maestro. Eso siempre nos lo decían, que era maestro. Después resulta que no era tanto maestro, era más bien, estaba implicado como en el sindicato por el tema de la lucha campesina, pero bueno, siempre mi padre decía que su padre era maestro.
Entonces, toda esa vida le llevó a estar muchísimas veces detenido, la Guardia Civil o la Guardia de Asaltos, quien fuera, iba por su casa cada dos por tres. Yo creo que en ese tiempo, en la historia esa que pone de la Real Academia, dice que en los últimos 10 años por lo detuvieron un montón de veces y estuvo en la cárcel unas pocas veces, ¿no? Él siempre nos contaba como una cosa que a ellos posiblemente llamaba la atención, como cuando les chivataban que iban a ir a su casa, pues escondían los papeles, que si escondían los documentos en el reverbero, que si escondían no sé qué historia, cuando iba a su casa, que tenía alguna reunión la Federica Montseny, que venía, pues escondía. Esa historia siempre mi padre lo contaba, que lo que se quedaba, me supongo yo como niño, que era la historia de esconder los papeles que van a venir, y ellos, pues eso para ellos sería, me supongo yo, no sé si una diversión, pero siempre era una historia, ¿no? Otras cosas que nos contaron, algunas anécdotas de historia, nos lo contaron pues algunos después de la muerte de Franco. En el caso de mi tía contaba algo más, mi padre algo más después de la muerte de Franco. Y hay dos cosas que siempre han marcado nuestra vida. Por un lado, lo que he comentado antes, del aspecto positivo de mi abuelo. Mi padre, por lo menos, era una persona así positiva y siempre fue capaz de contar anécdotas y de lo positivo, y cuando él cuenta cosas de la guerra contaba las locuras, las barbaridades que había, que si robaba moniato, que si no sé cuánto. Él no contaba nunca lo malamente que lo pasó, eso jamás. Él siempre transmitía las barbaridades y las cosas que había hecho por él. Sí quedó como muy claro dentro de los valores. Mi casa siempre ha sido una casa abierta a todo el mundo. El pensamiento de que teníamos que ser mejores personas, etcétera, etcétera. Y la parte negativa, que es que desde que tuvimos razón, desde que éramos niños tuvimos razón, siempre tuvimos la sensación de que no se podía hablar de ciertas cosas. Mi padre, cuando intentaba contar alguna cosa, mi madre le entraba tal terror que mi padre no era capaz de seguir contando, porque es que mi madre se ponía mala. O sea, no, era tanto el miedo que le entraba que fue imposible, no era imposible. Mi padre se quedaba callado porque es que mi madre si no le daba algo, ¿no? Y eso temblaba porque además un vecino nuestro era del otro bando, como dice, mi madre le ponía malísimo cuando llegó el famoso 23F, pues mi madre se puso malísima pensando que iba a pasar otra vez lo mismo que pasó y que no le pasara a ningún niño, porque entre otras cosas tampoco a los hijos, el único que le podía pasar, no sé, ella no se enteró que estaba metido en temas sindicales y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una cosa que siempre nos ha marcado. Se nos ha marcado porque ella le marcó mucho. Ella estaba en su casa cuando se llevaron al padre, y eso le dejó marcado de por vida. Y por terminar, a nosotros y a nosotras nos mueve el conseguir que se reconozca que fue fusilado por defender unas ideas, por trabajar y por luchar porque todas las personas tuvieran una vida más digna, con derecho a la vida, a la educación, etc. Y creemos y afirmamos que no consiguieron lo que pretendían, que era asesinarlo y que desapareciera, porque consiguieron la primera parte, que es asesinarlo. Pero sigue vivo en la medida en que sus nietos y nietas lo tenemos como presente, que intentamos vivir con los valores que él nos transmitió desde la historia, desde la biblioteca y en los muchos artículos que escribió, y que esa parte nos la van a adelantar. Bueno, una vez que ellos han finalizado en su intervención, ¿hay algún tipo de pregunta? Sí, no, que le dieras agua, que bebiera agua. ¿Sí? Que bebiera agua. Bueno, no era pregunta, solamente quería, bueno, mi nombre es Alberto y bueno, quería dirigirme especialmente a Rosa, porque yo conocí a su padre, a Juan. En el año 2006 yo estaba dentro del equipo de historiadores y arqueólogos que inició el proyecto Mapa de Fosas, en la provincia de Cádiz. Y bueno, estábamos catalogando las fosas de los asesinados en Paterna de la Ribera, y allí conocimos a Luis Vega, y sí que nos comentó que bueno, él tenía información, o le habían dicho que a su madre la habían asesinado en la misma saga que a María.
y nos dijo que nos dio la seña de su padre y fuimos a verlo, ¿no? Fuimos a hablar con él. Nosotros tenemos que hacer una serie de trabajo, tenemos que entrevistar a familiares de represaliados, documentar los lugares, y bueno, allá que nos fuimos a hablar con él. Y bueno, al principio un poquito reticente, ¿no? Porque claro, que te lleguen, tú estás en tu casa tranquilo, te llegan dos chavales, porque mi compañero y yo éramos dos chavales, hablando de estas cosas, al principio un poco reticente, un poco prudente, pero luego seguimos hablando, lo vimos varios días. Y fue sorprendente el grado de colaboración, de cariño, de interés que puso, porque ¿verdad? Nosotros para hacer ese trabajo llevábamos un coche, un móvil y una libreta. No teníamos GPS, ni había los móviles que había ahora, y no teníamos nada. Y en el caso, por cierto, de María, es que no había ningún tipo de registro documental. Y él no tuvo nunca ningún problema en acompañarnos, vino con nosotros a todos los lugares, porque otro de los cometidos que hacíamos era documentar y fotografiar lugares de represión, lugares donde teníamos sospechas, indicios, no solo de los enterramientos, sino también de los lugares donde habían podido cometer los asesinatos, ¿no? Y él vino con nosotros a todas partes. Recuerdo una anécdota muy entrañable de ese momento, un día que llegamos ya a su casa y llegamos con el coche, regresamos, Juan, que estamos aquí para irnos, y nos dijo, un momentito que coja la escopetilla y salve. Luego miramos, que no era venir con nosotros, y salió con una cámara de fotos. Él le llevaba la escopetilla. Y en el tramo según iba avanzando la investigación, yo hablé con él porque yo tenía la responsabilidad de la zona de la que entraba el caso de María, la zona del ámbito comarcal, y yo hablé con él y dije, Juan, tal y como estamos viendo la información, los indicios, las entrevistas que hemos hecho, los lugares, es muy probable que nosotros no encontremos el lugar donde está su madre. Me pesaba mucho porque bueno, a nosotros nos hubiera gustado poderle dar esa reparación, ¿no? Yo nunca olvidaré las palabras que me dijo y parece como si lo estuviera escuchando. Le digo, no importa, solo con el hecho de que vosotros hayáis venido a hacer este trabajo, a ellos se les hace un poco más de justicia y es como si tuvieran menos muertos. Recuerdo perfectamente. Y la verdad, es una persona que, porque es un trabajo duro, nosotros muchas veces, evidentemente que lo ha pasado peor son los familiares, pero los investigadores tampoco lo pasan bien, porque es un tema bastante duro. Pero por echar una mañana con Juan, recorriendo esa vivencia y escuchando a él, merecía la pena. Y solamente quería transmitirte esa experiencia que yo digo, bueno, muchas gracias. Bueno, yo también quería comentar algo un poco de aclaración con Pepe, ¿no? Cuando nosotros le hicimos la entrevista a tu tía Ana, con mi buen amigo José Ignacio Palomeque, que falleció hace ya un par de años, que tanto ha aportado a la historia de Jerez, en ese aspecto, pues una de las cosas que nos contaba tu tía, creo que tiene ahí una imprecisión, nos decía precisamente que tu abuela no firmó nunca nada, que venían con los documentos para que cobrara por los niños que tenía, y ella nunca firmó. E incluso también nos contaba que cuando lo mataron y todavía el cuerpo no había aparecido, los falangistas iban a su casa con un poco de regodeo y toda la historia, buscando, preguntándole dónde estaba, y ella siempre le contestaba que ella no sabía dónde estaba su marido. Los que sabéis dónde está sois ustedes que lo habéis matado. Y siempre se puso muy valiente con ellos. Ella nunca reconoció que su marido había muerto de forma natural. De esos casos se han dado muchísimos. La mayoría de la gente murió por muerte natural o desaparecido.
Luego, Paco, yo recuerdo que tu padre también nos contaba que él no cogía nunca por la calle Pizarro. Él vivía ahí en La Plata y no pasaba nunca por la calle Pizarro porque allí en la bodega Sandeman había uno que eran los asesinos de su padre. Yo pasaba para ir al instituto por la calle Pizarro, recuerdo una vez que comenté que el portero, no sé qué me había dicho, me dijo, a ese ni que hacer, y era por eso, porque era... Y otro tema también con respecto a tu tía, que me comentó, tu prima en este caso, ¿no? que cuando nosotros estuvimos allí haciéndole la entrevista, para que veáis lo que son los miedos y los silencios durante tantísimos años, que se llevó 2 noches sin dormir, de miedo que tenía porque nos había contado cosas. Y a ver qué íbamos a hacer nosotros con aquello, y en fin, yo quería hacer esa puntualización porque lo terrible que son las cosas, y los miedos, los silencios. Y prácticamente cuando vamos conociendo las historias, casi de todas las familias es lo mismo, o muy parecido. Nadie sabe dónde está. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. No, Manuela. Yo quería decir, porque se ha comentado, de que ha habido familias que han fallecido del susto, un ataque cardíaco, etcétera, después del F23. Pues mi tío Eliseo, está cerrado, eso va, se entera todo el mundo. Mi tío Eliseo, que era el que le llevaba las cosas a mi abuelo, él cuando hubo el famoso ese, él duró nada y menos y se murió también. Una memoria celular. Y yo creo que todo que ha vivido esa vida y esas emociones mentalmente, yo creo que nunca se recuperó el hombre. Y yo creo, y cuenta, mi hermana la pequeña dice que a la nada se puso malito que se fue. Y según habéis dicho, habéis recordado, hay unos cuantos que le pasó así. ¿Qué le entraría a esas personas por el cuerpo, esa mente para el día que eso? Pensaron que iba a volver. Sí. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Paco. No, yo contar una anécdota. En un libro que se publicó hace unos años sobre la memoria histórica del Jerez, y en el Coco, y en la Alameda Vieja, y en la Plaza Arena y tal, no me acuerdo exactamente cómo son los escritores, como tú decías, hace 8 o 10 años. Vi un nombre, un tal Manuel López Bellido, que yo, a partir de ahí que conocí esto, pensé siempre que era mi tío. Mi padre era Juan López Bellido, y siendo yo un niño, quizás en una ocasión en toda la vida, me dijo que había tenido un hermano y que el hermano se murió con un boquete en el pecho y que tuvo la mala suerte, eso, que le salió eso y se murió. Y cuando leo el libro, me ha quedado siempre la duda de que si podía ser mi tío o no, porque coincidía plenamente con el nombre y con los apellidos. Pero lo digo un poco porque ni yo he investigado ni tengo más conocimientos que eso. Y era concejal, que lo mataron, pero era concejal del Ayuntamiento de Jerez. Era concejal del Ayuntamiento de Jerez. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo os voy a agradecer a todos vuestra asistencia. A vosotros particularmente agradeceros muchísimo que vayáis aportando vuestra experiencia y vuestra vivencia para que entre todos conozcamos y que esta parte de la historia no sea arrancada y la seguíamos conociendo. Yo os voy a dar un pequeño detalle en nombre del Ateneo, en un recordatorio porque habéis pasado por aquí.
Ah, que suena más. Laboratorio sin falta. Manolo, yo. A ver, que hoy dice otra palabra. Aquí estamos recordando cosas. Este para Manuel Sánchez. Para Paco. Paco, enséñalo, hombre. Bonita, de la casa. Portada de la casa.